Bueno, estamos hoy día con Fiorella Bedoino, estudiante de la Universidad Católica, y vamos a presentarle la idea que hemos tenido en mente y el prototipo que tenemos en mente para la solución de nuestro problema. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Puedes ver mi pantalla completamente? Ujú. Ya, bueno, nuestra solución para el tema de la salud mental en estudiantes y ver los problemas que se han presentado es un podcast. ¿De qué se va a tratar? Bueno, básicamente nosotros, como ya te lo había comentado, somos un grupo de jóvenes estudiantes que hemos analizado que este es un problema serio, ¿no? Y que aqueja sobre todo a estudiantes de jóvenes de las principales universidades. Entonces, lo que vamos a tratar es mediante el análisis de películas, series, con expertos, con distintos tipos de personas, poder tratar esos temas y poder hacerle ver a los estudiantes de que no están solos y que hay muchas personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Bueno, ¿qué sería en sí? ¿Cuál es nuestra solución? Pues un podcast que las plataformas donde lo podemos transmitir serían Spotify, YouTube, Apple Podcast, sería una vez a la semana, aproximadamente de 25 minutos, y si tendríamos dos encargados del podcast, que sería un hombre y una mujer. Más o menos así se vería, ese es un prototipo que hemos tenido en mente, cómo se vería, tipo, siguiendo el modelo de los podcasts que hay en Spotify. Entonces, más o menos, el podcast se llama Cuarenteneados, y ese sería como que el modelo del primer capítulo, ¿no? O el episodio cero, que le llamaríamos, tipo un episodio piloto. Y dice, la cuarentena también ha afectado tu rendimiento académico, te consideras un estudiante estresado, ansioso y hasta deprimido. Nosotros hablaremos con psicólogos expertos del tema, padres de familias, personas mediáticas y estudiantes como tú para conocer más del crecimiento de estos problemas a causa del aislamiento social 2020. Bueno, el primer episodio, o el episodio cero, como te mencionaba, sería ¿te sientes identificado con nosotros? El aumento de los problemas, y el tema que se trataría sería el aumento de los problemas psicológicos en los estudiantes, y trataríamos este tema con expertos. Entonces, más o menos, esta sería la estructura que estamos analizando que tendríamos. El primer episodio, el cero, ya te lo comenté. El primero en sí sería los secretos nunca antes revelados de, y trataríamos un problema que podría ser ansiedad, depresión, un tipo de este problema. Y tendríamos una invitada que nos cuente cómo la cuarentena influyó en su salud mental, en rendimiento académico. Una invitada especial. Podría ser tipo una influencer tal vez para poder ganar más atracción de la gente y para que la gente pueda escuchar el podcast más. Lo que también teníamos en mente, y eso se daría en este segundo episodio, sería padres tradicionales en contra de un psicólogo, porque a veces los padres tradicionales no le dan tanta importancia al tema de la salud mental. Entonces quisiéramos tipo tal vez fomentar un debate con padres tradicionales, con un psicólogo, un debate con respeto obviamente, donde se puedan intercambiar ideas, ¿no? Y más o menos lo planteamos así, ¿qué puede pasar cuando un padre que no cree en la ayuda psicológica se enfrenta a uno que sí cree? ¿Es esta la razón por la que los hijos no buscan ayuda? Y bueno, más o menos este sería el tema del segundo episodio. En el tercer episodio, también hemos tratado de analizar, por ejemplo, una serie, igual tú más adelante podrías plantear otra, pero 30 Reasons Why, donde se tratan muchos problemas de los estudiantes que tienen y también este tipo de problemas. Y podría acompañarnos un psicólogo, por ejemplo, el punto de vista de un psicólogo experto, los temas tratados en la serie de 30 Reasons Why. Y la analizamos una serie. Podría ser tal vez una serie, podría ser tal vez un documental o una película, pero es esto lo que hemos planteado por ahora. Y en el podcast número 4 sería preguntas, tal vez en vivo, por ejemplo, mediante YouTube, con estudiantes, ¿no? Que de problemas que puedan tener, tal vez podemos invitar a un experto para que pueda responder este tipo de problemas, para que pueda dar consejos, para que pueda dar ayuda y más o menos esta sería la estructura que seguiríamos. Para el episodio cero, bueno, ahorita te voy a leer el guión más o menos que tenemos en mente. Yo sería el presentador junto con Amira. Y teníamos una psicóloga que no tenemos la imagen, pero ya nos ha acompañado previamente para entender este problema y nos ha dado algunos consejos. Y bueno, a ver, te voy a leer más o menos el guión, cómo sería. Igual este no es, o sea, el guión final oficial es un breve prototipo. eh, y más o menos sería algo así. O sea, esta sería la estructura del podcast. Primero una presentación, por ejemplo, de qué tal. Buenos días a todos los que nos escuchan, estos cuarenteneados. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este primer podcast.
Brevemente les comentamos que este es el primero de muchos episodios en los cuales trataremos temas de salud mental orientados principalmente en estudiantes universitarios. Por lo tanto, si estás en la universidad y has tenido o tienes problemas de ansiedad o estrés, este podcast es perfecto para ti. Sería tipo una presentación, después introduciríamos el problema, qué sería en el podcast, la conversación, las conclusiones y el despido y la invitación a compartir, ¿no? Que es lo que lees en la mayoría de podcasts. Y te voy a seguir narrando el guión, lo que hemos planteado hasta ahorita el guión. Y bueno, ya tendré la primera parte y sería, aguanta, pero ¿quiénes somos nosotros y por qué debes escucharnos? Y ahí nos presentaré muy rápidamente. Nosotros somos un grupo de estudiantes universitarios, los cuales queremos ayudar a otros estudiantes para poder enfrentar los problemas de salud mental que se puedan presentar debido a la situación en la cual nos encontramos. Porque hay que ser claros. Estamos encerrados, tenemos muchos trabajos, mucho estrés y una gran carga que claramente nos afecta. Pero no se preocupen, no están solos. Este podcast los acompañará y los ayudará para poder hacerle frente a estos problemas. Mi nombre es David Gen y soy estudiante de la UPC. Para este podcast me acompañará Amira Morales, quien también estudia en la UPC. El problema que trataremos hoy será: ¿por qué los problemas psicológicos han aumentado en los jóvenes estudiantes debido a la pandemia? Para esto tendremos una invitada muy importante quien podrá ayudarnos a comprender más este problema. Ella es Lucía de Negri, psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia trabajando con jóvenes y niños. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahí voy a, o sea, decir mi parte y lo que diría como que Lucía. A ustedes, gracias por invitarme. Encantados. Y sin más preámbulo, comenzamos con las preguntas. Y bueno, más o menos aquí lo que planteamos fue la entrevista, que ya le habíamos entrevistado previamente. Y te voy a decir más o menos como que las partes de la entrevista que hemos puesto acá. Lucía, sabemos que la pandemia que estamos viviendo ahora ha tomado como medida preventiva el famoso aislamiento social entre las personas que hasta ahora no vemos un final cercano. ¿Nos puede contar a más detalle cómo es que el aislamiento social puede afectar a los jóvenes en relación a su vida cotidiana? Ya ahí tipo Lucía nos comenta y todo esto. Lo siguiente sería, exactamente, de la respuesta que haya dado. Y estas condiciones ciertamente pueden agravar la situación actual para un grupo de jóvenes, cuya posición socioeconómica favorece justamente que se incuben problemas psicológicos. Para ellos, ¿qué tipo de recomendaciones podría sugerir usted para que los jóvenes puedan sobrellevar este tipo de problemas? Entonces ahí nos brindarían tipo recomendaciones y todo eso. Y así seguimos con otras preguntas y después con el contenido en sí del podcast, ¿no? Que es preguntas, dudas que se puedan tener, consejos, ayuda. Y después de todo esto pasamos a la parte del despido final. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de esta semana. Muchas gracias a ustedes, chicos y chicas, por habernos acompañado en nuestro primer podcast. Significa muchísimo para nosotros. Esperamos que el episodio de hoy los ayude para entender más a fondo el problema que tratamos esta semana y que puedan poner en práctica las recomendaciones de expertos que hemos tenido el día de hoy. Recuerden que la siguiente semana trataremos experiencias de estrés relacionados a los estudios, así que seguramente esto les interesará a muchos de los que nos están escuchando. Además, trataremos secretos no revelados de un problema que ya verán cuál es la siguiente semana, así que estén muy atentos al podcast. Estamos muy felices de poder ayudarlos y nos ayudarán mucho compartiendo nuestro contenido en Facebook, Instagram, Twitter a sus amigos para que puedan escuchar también nuestro podcast. Y por favor, déjenos en los comentarios algunas dudas que puedan tener o qué otros temas desean que tratemos en las siguientes semanas. Esto es Cuarenteneados y nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias. Entonces, más o menos, ese sería el guión del podcast cero que te había comentado. Y bueno, ya te he presentado todo lo que sería el podcast, más o menos de qué trataría, su estructura. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué cosas interesantes tú podrías rescatar de este podcast? Ya. Em, bueno, primero lo que más me llamó la atención fue cuando hablaron de series y eso, porque nunca he visto que analicen como que problemas así a través de, no sé, personajes o series. Entonces me pareció interesante. Em, Creo que más. O sea, es que siento que se han abierto varios espacios para hablar de esto. Em, y bueno, está bien, ¿no? Que den información, que tengan a gente que sepa de los temas. Y eso. Y, Mm, no, perdón, si me vas a decir algo más. no, no, vale. Y bueno, o sea, ¿qué crítica constructiva tú podrías tener para tal vez mejorar el podcast? O sea, es que no se me ocurre nada en específico ahorita, pero sí sé que hay varios podcasts que han salido relacionados a este tema, aunque creo que no dirigidos a estudiantes específicamente, pero no sé, o sea, fácil podrían buscar algo que los diferencie más, o sea, que no Ujú. sé, algo que sea como que más especial o más, claro, más, no sé cómo decirlo, único, que se diferencie de Claro. otros podcasts. O sea, un factor de diferenciación más fuerte.
Algo que tú digas como Ujú, que quiero escuchar este podcast y se diferencia de los demás porque hay bastantes podcasts de salud mental, pero este en especial se diferencia de los demás en tal, entonces por eso quiero escucharlo. ujú. Ya, ¿y qué ideas nuevas tú se te ocurrirían para este podcast? O sea, ¿qué tal vez te atraería más para el podcast? Mm, La idea de vale. influencers tal vez te parece interesante. Influencers. Es que depende de quién. Yo la verdad no sigo muchos. Pero sí sería interesante como que escuchar a personas que no hablan mucho de este tema, como que, o sea, no sé, que muestren como que esa parte. Algo te iba a decir, vi que iba a durar como que 25 minutos, eso la verdad a mí me parece mucho, no sé si es como que una crítica constructiva o algo así, Ujú. pero 25 minutos me parece mucho, porque ponte, si soy un estudiante estresado o algo así, tengo un montón de cosas que hacer, no me voy a poner a escuchar un podcast 25 minutos por muy interesante que sea, o sea, me parece mucho tiempo. Claro, claro, el tiempo podríamos cortarlo entonces. ¿Y tienes alguna pregunta o duda en sí sobre el podcast o algo en general, alguna duda que no te haya quedado claro? Eh, ¿Cómo? Es que O le sea, escuché alguna mal. pregunta en general, algo que no te haya quedado claro tal vez del podcast. Ah, ah, puede ser el fin, o sea, eso sí, no sabía si el fin es como que informar acerca de las enfermedades de salud mental o lo que sea, o como que acompañar, porque creo que dijiste que han hecho esto para que el estudiante no se sienta solo de alguna manera. O sea, ese es Ujú. el propósito principal. Claro, o O- sea, sí, el propósito principal es tanto informar como acompañar. Porque, o sea, creemos que básicamente en información, por ejemplo, imagínate que tú tienes un problema y nadie sabe de este problema, no tienes información de este problema. Tú sientes que llevas este problema sola. Pero si tú tienes Ujú, información del problema y hay gente que te está diciendo que, oye, hay personas que lo han pasado, como traeríamos en este podcast, personas que han pasado este mismo problema, eh, hay expertos del problema que saben que te pueden ayudar, entonces estaríamos informando y a la vez estaríamos acompañando a las personas que tendrían esto. ¿Sí me dejé entender? ujú, Más o menos. Y algo que me parece interesante que comentaste es, por ejemplo, que podemos traer a personas que no han hablado mucho de este tema. O sea, ¿quién te imaginas a ti, por ejemplo, un futbolista peruano que todo el mundo ve tipo a los futbolistas y piensa, ah, no, este tipo de problemas no los deben tener, pero claramente sí los tienen. Entonces, una persona que jamás haya hablado de este tipo de problemas, ¿te parecería interesante que traigamos para que los pueda hablar con nosotros? ujú. Espera, tengo otra pregunta. Ujú. Fuck, me olvidé. Era algo. Ay, no, espérate. ¿Te acuerdas con qué iba Ya, relacionado? ya, sí. Se trata solamente de la cuarentena, o sea, van a hablar solamente de los problemas que han salido a raíz de la cuarentena o en general problemas, o sea, porque hay gente que ha tenido problemas siempre, creo. Obviamente la cuarentena los ha grabado, pero no sé, el podcast va a durar lo que dure la cuarentena, va a hablar solo de la cuarentena o cómo. En sí, cuánto dure el podcast y los episodios que tenga, creo que sí depende bastante, o sea, de la acogida que tenga, de la gente que lo escuche y todo eso. Pero los problemas que se van a tratar en sí son problemas de salud mental que se han incrementado por la cuarentena. Claro, o sea, no es que los problemas que hayan nacido en la cuarentena o que hayan sucedido en la cuarentena, sino que se han incrementado por la cuarentena en sí. Y dependiendo de la acogida del podcast, podría durar más si la gente lo sigue escuchando, aunque pase la cuarentena y todo esto, porque este tipo de problemas con o sin cuarentenas siempre han estado entre los estudiantes, tanto por la carga que pueden tener, por el estrés de estar dentro de la universidad, por exámenes, ese tipo de cosas. Entonces, dependería de la acogida, más que todo, pero sí existiría la posibilidad de tratarlo más adelante, aunque ya pase la cuarentena, ¿no? Mm, ya, eso Ya, sí. eso sería todo. ¿Tendrías alguna otra pregunta, alguna otra crítica o eso sería todo? Eso es todo. Ya, a ver, entonces voy a dejar la transmisión. Leo. Cuando termino esto se guarda automáticamente, ¿no? Bueno, espérate. Sí. O sea, cuando se... Sigo grabando, Yo se también estoy... supone. ¿O no? Wait.